Hola, saludos a todos. En la clase pasada nosotros terminamos aquí en esta transparencia, donde decíamos de los rotores, hablábamos de los rotores y dijimos que ahora teníamos que analizar cómo con este estator nosotros producíamos en su interior un campo magnético que estuviera rotando. Aquí dibujamos el estator donde están tres bobinas. La bobina A1, A2, que es una sola bobina, donde se le hace circular la corriente de la fase A, ¿no? Aquí está la bobina. Desfasado con respecto a ella, 120 grados, está otra bobina, que es la bobina B2, que también tiene una tensión trifásica, que evidentemente está desfasada con respecto a la bobina A en 120 grados. Y aquí está otra bobina que está desfasada con respecto a B, 120, o desfasada con respecto a 240. Esa es la situación. Vamos un momento a imaginarnos no este caso, sino más simple, ¿no? Aquí tenemos una sola bobina, aquí hay más vueltas, aquí hay una sola bobinita, que sería la AA', 120 grados la BB' y 120 grados la CC'. Bien, y vamos a ver esta espira, cómo produce el campo magnético. También aquí hacemos uso de la regla de la mano derecha. Vamos a suponer que la corriente aquí va hacia usted, hacia nosotros, y aquí se aleja de nosotros. Si aplicamos la regla de la mano derecha, nos dice que el campo magnético lleva esta dirección. Ese campo magnético que está producido por esta corriente hace lo siguiente: él va aumentando, llega a un valor máximo, luego empieza a disminuir, cambia de sentido, llega otra vez a su valor máximo. Él lo que está es oscilando, él no está rotando. En el caso de la bobina B, si suponemos que por aquí va hacia nosotros y aquí se aleja, pues el campo magnético está en estas direcciones. Cambia de sentido, hace igualito que ambas, pero lo que está es oscilando. Y para el caso de la bobina CC', si aquí viene hacia nosotros y aquí se aleja, ella da aquí, entonces ella se está moviendo en este sentido. Está oscilando. Ahí todavía nada está rotando. Entonces, vamos a escribir los campos magnéticos. El campo magnético versus AA', podemos imaginárnoslo de la siguiente manera: un valor máximo por el seno de omega t. La de BB' sería nuevamente el valor máximo, es una corriente trifásica balanceada, sería el seno de omega t menos 120 grados. Y versus S' sería lo mismo, pero el seno de omega t menos 240. Suponemos que las bobinas son ideales y tienen el mismo número de vueltas, ambas producen el mismo Vmax, que sería un Tesla. Y vamos a incluir el tiempo, porque cuando hay movimiento, pues evidentemente tenemos tiempo. Vamos a suponerle el tiempo igual 0. Empezamos a contar. Esta omega es la frecuencia con que esto se está moviendo, ¿no? Pero en t igual 0, pues esto da 0. En este momento, este señor vale 0. Sí, recuerden que hay que sumar porque estos son vectores, y se demuestra que en ese momento la B total es 1.5 con un ángulo de 90 grados. Es decir, ella está aquí. El B total, porque en omega t este señor cambia y entonces esto suma. Yo no voy a hacer esa partecita, es muy sencilla y además está explicada en casi todos los libros. Lo cierto es que el B total da hacia arriba, formando un ángulo de 90 grados. Para el omega t 90 da 1,5 nuevamente, pero ahora el ángulo es 0 grados. El B total, cuando han transcurrido un determinado tiempo, pasó de estar aquí a estar aquí, rotó. Luego se toma para omega t 180, nuevamente vuelve a rotar, está en menos 90, y en 270 está en menos 180. Es decir, se ha producido un campo que rota. Si nosotros colocamos entonces aquí en el interior una jaula de ardilla, pues la jaula de ardilla va a rotar. ¿En qué sentido?
en el de las agujas del reloj. Fíjense que si nosotros invertimos esto, ella va a girar en sentido contrario. Bien. Bueno, esto es lo que les acabo de decir. Aquí vemos la máquina. Jaula de ardilla, aquí van a estar las bobinas. Y lo interesante es lo siguiente. La velocidad del campo rotante, que no es la velocidad del rotor, que quede claro eso, recuerden que tenemos que expresar ahora las unidades, vamos a tener una dualidad porque los mecánicos hablan en términos de revoluciones por minuto y nosotros hablamos en términos de ciclos sobre segundo. Pero ellos necesitan una revolución completa y nosotros haciéndolos arrollados podemos cambiar el volumen de polos. Nosotros no necesariamente tenemos que dar una vuelta completa para tener un ciclo. Nosotros podemos hacer los ciclos dependiendo de el número de polos que coloquemos en la máquina a través de los arrollados. Entonces la velocidad de ese campo rotante depende del factor de conversión de RPM tomando Hertz por la frecuencia de la energía eléctrica, de la onda eléctrica, entre el número de polos. Me explico. En la red de nosotros se transmite a 60 Hz. Si eso tiene dos polos, porque es el número de polos norte y sur, que fue el caso que ahorita acabamos de estudiar, la velocidad de ese campo rotante es de 3600 revoluciones por minuto. Si por ejemplo hubieran sido 8 polos, la velocidad del campo rotante sería de 900 revoluciones por minuto. Observe que esta velocidad es del campo rotante, no es la velocidad del rotor. Por eso es necesario definir otra cantidad que recibe el nombre de deslizamiento, que es la velocidad sincrónica, que es la velocidad del campo rotante, menos la velocidad del rotor sobre la velocidad del campo rotante, generalmente se expresa en porcentaje. Por ejemplo, nos dicen lo siguiente: un motor de inducción de 6 polos y 0,5 HP, este dato ahorita no hace falta, es alimentado por una fuente trifásica de 60 Hz. Si la velocidad del motor a plena carga es de 1140, determina el deslizamiento. Observe, cuando nos dicen la velocidad del motor, es la velocidad del rotor, no es la velocidad del campo rotante. La velocidad del campo rotante es con esta ecuación, que sería 120 por la frecuencia, que es 60 Hz, por el número de polos, que en este caso serían 6. Esta es la velocidad, repito, del campo. Ahora, la velocidad del campo menos la velocidad del motor, entre la velocidad del campo por 100, nos dice que el deslizamiento de esta máquina es del 5%. La frecuencia y las corrientes del rotor también se ven afectadas por el deslizamiento. Vamos un momentico a hacer este ejemplo para que ustedes vean que con esa simple explicación nosotros podemos calcular muchas cosas. Fíjense ustedes, un motor de inducción de 208 volts, 10 HP, 4 polos, 60 Hz, está conectado en estrella, porque recuerden que estamos hablando del motor trifásico. Tenemos que tomar muy en cuenta cómo ha sido conectado el estator. Tiene un deslizamiento del 5% a plena carga. Determine la velocidad sincrónica del motor, la velocidad del motor, la frecuencia del rotor cuando trabaja a carga nominal y cuál es el par del eje del motor a carga nominal. Entonces, la velocidad sincrónica es 120 por 60 sobre 4, porque son 4 polos, 1800, velocidad del campo rotante. La velocidad del motor, bueno, lo sacamos de despejar esta misma, no esta, sino la anterior, vamos un momentico a regresar, aquí, es despejar de aquí la velocidad del motor. Tenemos estos datos y nos dieron ese. Entonces, despejando de ahí obtenemos la velocidad del motor, que son 1710 RPM. La frecuencia del rotor, esto aquí ustedes no le podrán tener sentido, pero cuando calculemos las pérdidas del motor, este dato es importante. Y lo que nos piden es
el torque del motor con carga nominal. Carga nominal es el valor al cual fue diseñado, que son 10 HP. Claro, para poder calcular esto en Newton metro, que es el sistema internacional, pues tengo que hacer la conversión. 10 HP se multiplica por 746 y nos da en vatios. Nuevamente aquí tenemos que hacer la conversión porque esto fue calculado en revoluciones por minuto y en el sistema internacional pues tenemos que trabajar en radianes por segundo. Entonces primero hacemos la conversión a radianes, luego a segundo y nos da 41,7 newton metro. Entonces bueno, hasta aquí esta clase.